Bienvenidos a un nuevo programa del Valor del Mes por la 107.3 Radio Echegoyen de Talcahuano. Queremos darle un fuerte y caluroso abrazo a toda la gente que nos sintoniza por nuestras páginas web, por nuestras redes sociales y dar inicio a esta nueva temporada de Valores del Mes, un programa que ya muchos lo conocen, pero hay gente que, apoderados nuevos por ejemplo, nuestros estudiantes nuevos, gente de sede Brisas del Sol, que se están recién familiarizando con este programa. Bueno, este programa trata de todos nuestros sellos que vemos durante cada mes, un sello distinto que se caracteriza en nuestro establecimiento y el cual se aplica en nuestras salas de clase. Hoy tenemos el valor del mes del humanismo y laicismo. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados el día de hoy. Partimos con Verónica Torrejón Montenegro, que está aquí a mi lado derecha, quien es nuestra orientadora de enseñanza media. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Y por mi lado izquierdo tenemos a Pablo Rodríguez López, quien es docente de historia en la sede Brisas del Sol. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Bueno, para partir con el sello humanista laico, debemos agregar que, por ejemplo, dentro del humanismo, podríamos decir que es una corriente filosófica la cual se propone que en el centro está el ser humano como principal eje del quehacer, ¿ya? En este caso, como colegio, el eje principal son nuestros estudiantes, cada estudiante que tenemos en nuestra sala de clase, pero también nuestros profesionales, nuestros profesores y asistentes de la educación. Dentro del laicismo también tenemos que tiene una importancia científica humanista para la formación del ser humano. En este caso está la lógica, la razón, la ciencia, y todo esto es la base para formar una persona que se pueda desenvolver en la sociedad como una persona íntegra. Bueno, dando el pase, acá partimos con Pablo. Él nos va a explicar también un poco desde el lado como docente la explicación sobre el sello humanista laico. Así que, Pablo. Vale, muchas gracias. Bueno, el humanismo es bien interesante porque surge en un contexto de la historia que es bien interesante. Cuando nosotros enseñamos respecto al humanismo en la clase de historia, se tiende a asociar un poco al periodo de la Edad Media como un periodo oscuro. Y la verdad es que eso es un poco un prejuicio. El humanismo laico surge en un contexto donde en las universidades y en los centros intelectuales de la época se comienza como a estudiar a los antiguos griegos y romanos, a los clásicos, digamos. Y a partir de ahí comienza a surgir esta idea como cientificista y como alejada un poco de la superstición o los valores religiosos que eran imperantes en la sociedad de la época, digamos. Y comienza a surgir en los círculos científicos esta idea de darle un centro al valor humano. El humanismo, digamos, como tal, surge en esta época, pero comienza a fortalecerse en los principios de las ideas ilustradas en el siglo XVIII, y desde ahí comienza a emanar y a surgir en los círculos intelectuales con mayor presencia. Y llegan acá a Chile con las reformas que surgen aquí en Chile en el siglo XVIII. Y en ese contexto, esta separación un poco de la religión y el Estado, y comienza a ver una serie de reformas que en los establecimientos educacionales se comienza a asumir un rol de la formación moral, ya no solo vinculada a los valores religiosos, sino que también a los valores y principios, como tú mencionabas, de la libertad, de la igualdad, de los derechos humanos, ¿cierto? Que posterior al siglo XX comienza a surgir eso. Bueno, y cuando nosotros en el Colegio Echegoyen, ¿cierto?, comenzamos a trabajar estos temas, los chicos comienzan inmediatamente a darse cuenta que es el sello del colegio. Claro. ¿Sí? Que nuestra perspectiva, la clase de historia, la clase de formación valórica, está muy presente estos valores que tú planteabas, de la ciencia, la dignidad, los derechos humanos, la libertad. Y como decías tú, es algo muy, muy relevante. Claro. Que además está de la manito con la visión y la misión del colegio. Sí, claro. Por lo demás, que es, digamos, el sello del colegio. El sello de nuestro colegio. ¿Qué nos podría contar desde el ámbito como...? Nosotros, bueno, acá trabajamos en orientación. Los valores, ¿cierto?,
a través de qué se entrega un material para ser trabajado y ser también, por qué no decirlo, cuestionado por nuestros estudiantes, ya porque ellos tienen que tener la libertad también de pensar y también de criticar, ¿ya? Porque digamos, lo que es el humanismo está basado en lo antropocéntrico, por lo tanto está basado en el ser humano, y resulta que se le entrega a los chicos para que ellos puedan trabajarlo con sus profesores, y también en las reuniones de apoderados se entrega un material para que la profesora pueda, de alguna manera, ¿cierto?, empapar un poco con esta misión y visión, el humanismo y el laicismo, ¿cierto?, que es lo que en nuestro colegio es el sello. Y también tuve la oportunidad acá en el colegio, gratamente, de tener a don Nelson, para poder, el antropólogo de acá del colegio también, y además científico, muy admirado. Y estuvo con nuestros alumnos de segundo medio, trabajando y conversando, y también contarles un poco, que es mejor que él, contarles acerca del laicismo, ¿cierto?, y el humanismo, que no es algo fácil de entender, no es algo fácil, él mismo me dice, es muy difícil a veces, pero los estudiantes tuvieron una tremenda recepción, escucharon muy atentos, por lo tanto creo yo que esos chicos se fueron con algo así como que, este colegio yo puedo crear, puedo ser libre, puedo desarrollar habilidades. La idea de un colegio que sea humanista y laicista es desarrollar habilidades, sí, en el arte, en la cultura, también científico basado en todas las asignaturas, porque científicos a veces solamente piensan en biología o química y física, no. Son todas las áreas para desarrollar y que los chicos cuestionen y miren su entorno, y también ellos aporten a su entorno y a su medio. Oye, me parece interesante lo que dices tú de las habilidades, porque el humanismo laico está muy vinculado al pensamiento crítico, y yo creo que hoy día eso es central para la sociedad que nosotros queremos discutir en el futuro. O sea, las perspectivas laicistas hoy día son esenciales, no por el hecho de que sean liberadoras y porque defiendan estos conceptos que a veces son abstractos para los niños, como tú planteabas, sino porque el laicismo, en estricto rigor, lo que le otorga a los estudiantes y a la sociedad en general, a nosotros como ciudadanos, digamos, es un espacio de convivencia democrática entre los particulares. O sea, independiente de nuestras creencias religiosas, que están bienvenidas, ¿cierto?, en estos espacios laicos, nosotros podemos convivir, dándonos un piso de valores morales básicos, no importa si somos musulmanes, cristianos, católicos, agnósticos, ¿cierto? Podemos convivir independiente de nuestras ideas, ¿cierto? Dándonos un piso moral mínimo. Y yo creo que cuando nosotros trabajamos eso en el aula, cuando se conversa de estos temas con los niños, cuando hacemos este tipo de instancias, digamos, contribuimos de alguna forma a que la sociedad mejore en cuanto a su convivencia democrática, el discutir y conversar libremente entre los que somos distintos, y digamos, eso es lo más valioso, que yo creo que hoy día, y perdón que haga esta crítica un poco a la sociedad, pero me parece que hoy día es algo que nos falta, eso de encontrarnos entre los distintos, la capacidad de conversar, de ponernos de acuerdo, y yo creo que el colegio está aportando y tiene una visión clara en torno a eso. Destacar ahí que dentro de la sociedad, por ejemplo, las personas necesitan relacionarse, necesitan convivir, y todo este tema, que fue un tema muy complicado, por ejemplo, cuando fue el regreso de la pandemia. Los chicos estaban muy acostumbrados a estar solos, individualistas, y fue un trabajo muy arduo que nosotros, a través de los valores del mes, tratamos de volver a inculcarle a los estudiantes para que pudieran nuevamente adaptarse y tener esto que genera. Y otro punto que también destaco que nombras, el tema de la convivencia en el sentido de tener distintos puntos de vista. ¿En qué sentido? Yo puedo estar, por ejemplo, en desacuerdo con Verónica en algún punto, pero la idea es que yo la escuche, entienda su punto de vista, tratar de que ella también entienda mi punto de vista, y no necesariamente tengo que aceptarlo por completo. O sea, yo puedo pescar ciertos puntos de lo que ella me explica, adaptarlo a mi idea y poder estar de acuerdo. Entonces, a través de los valores del mes, por así decirlo, es una herramienta que el establecimiento le entrega a nuestros alumnos, pero ellos están, como también tú decías, ellos están en su derecho de cómo lo entienden, cómo utilizan esta herramienta, cómo se desenvuelven y cómo la aplican. O sea, uno les entrega la herramienta, se les explica esto es así porque algo
es algo abstracto, algo que es un significado, pero ellos en las salas de clase, en los pasillos, y por sobre todo cuando llegan a sus casas, porque esto se trabaja en reuniones también con los apoderados, sí. Es para que esto también los papás también lo apliquen. O sea, sí, claro. Esto también es algo que nosotros aplicamos, porque el ser humano está en constante construcción, por así decirlo, uno está siempre tratando de pulirse, tratando de ser mejor, todo el tema. Entonces, estos son valores que te ayudan a eso, te ayudan a que uno pueda cada día ir mejorando como ser humano. Y esto, qué mejor que hacerlo como de la mano con tus pares, con tus compañeros, y que todos vayan creciendo de la misma manera. Entonces acá se les da esta instancia y esta oportunidad para que ellos puedan ver cómo pulirse de sus propias formas, o sea, con las herramientas, porque obviamente somos todos distintos, pero ellos acá se les da esa libertad de, no se les inculca ni se les obliga, como esto tiene que ser acá, tú tienes que ser acá. O sea, la idea es que pueden haber incluso, me imagino yo, diferencias entre algún estudiante con su papá, pero a lo mejor el papá puede tener otro tipo de pensamiento, otra visión, quizás más antigua, y obviamente la persona acá, el estudiante, llega con esta idea. Entonces, por eso también se enseña a los papás. La idea es que nosotros también, como seres humanos, no tanto como profesionales, sino como seres humanos, también ir de a poco aprendiendo de los mismos estudiantes, aprendiendo de estos valores y tratando de hacerlo. O sea, uno no va a estar todo el día en cada situación, como tú dices, la tolerancia hoy en día. Tú sales del trabajo, en el tráfico para la casa, hay personas que son tolerantes, hay personas que no, hay personas que el bocinazo, que el grito. Entonces, es una cosa que la convivencia uno no la puede pillar, no hay una utopía en este sentido, así que es destacable. Y sabes que a mí me viene al tiro a la mente, por ejemplo, los papás cuando matriculan a un chico, cierto, chica en el colegio, piensan primero que nada, sí, un colegio humanista laico, ya perfecto, pero a lo mejor no saben mucho. Por eso que es importante reforzar en las reuniones, que ellos puedan entenderlo y que también esté de alguna manera, cierto, escrito, visión, misión y lo que significa y los significados de los símbolos. ¿Por qué? Porque los papás igual están diciendo, acá tengo a mi hijo en un colegio en que puede tener cierta libertad, porque yo quiero que mi hijo tenga un pensamiento holístico para que él pueda elegir el día de mañana. Claro. Entonces, de esa manera tenemos un ciudadano que va a hacer un aporte, no solamente una persona que va a estar ahí quieto y diciendo todo que sí, que bueno, no, sino que es un aporte. Y eso es, yo creo, el sello del colegio. Y eso es lo que a mí me ha gustado, porque acá en el colegio uno puede desarrollar las habilidades con los niños, con los chicos. Entonces, yo creo que ese es lo importante del colegio. Como bien decimos, no nos ponen así que si por ejemplo, si un niño me dice yo soy católico, soy esto, aquí estamos todos bienvenidos, digamos, es un espacio de convivencia. Y lo dijo el rector en la bienvenida que le dio a los cursos nuevos, a los primeros, justamente explicó eso. Aquí son bienvenidos todos. Ahora, y yo creo que es súper importante lo que ustedes dicen, porque el laicismo y el pensamiento crítico, que es la habilidad que habíamos desglosado en un comienzo, nos permite igual algo que a la humanidad, desde mi perspectiva, la ha hecho progresar siempre, que es abrirnos el horizonte a preguntas nuevas. O sea, eso yo considero que es muy relevante. O sea, el centro de la persona, como tal, en su valor, ¿cierto?, está por el hecho de que nosotros, en el encontrarnos con alguien distinto, el convivir, el establecer principios básicos, nos permite también preguntarnos y cuestionarnos otras cosas, ¿cierto? Entonces, desde ahí, el cientificismo, los valores humanos, la ciencia, nos permiten crecer, generar otro horizonte de aprendizaje. Y tú delante mencionabas algo muy importante, que yo creo que pasa mucho hoy día en los colegios, como está esto tan asignaturizado, ¿cierto? Tenemos demasiado. Como, para los niños incluso a veces pasa como que sienten que la historia y la ciencia, que el arte y la matemática, y no es así. O sea, los campos del conocimiento se integran, la ciencia es acumulativa, entonces desde ahí yo creo que es un espacio interesante de conocimiento. Y permítame decirles que el humanismo laico es relevante en la educación desde mi perspectiva, no solo porque desarrolla habilidades en los niños, sino que también porque hay una formación que va más allá de los conocimientos y las habilidades, sino que hay una cuestión respecto a la formación valórica, que en algún tiempo de nuestra historia, ¿cierto?, estaba restringida exclusivamente a la Iglesia. Hoy día los principios morales son democráticos, son plurales, se construyen, ¿cierto? Y a partir de eso, nuestro colegio, nuestro proyecto educativo tiene una misión muy relevante hace más de 100 años, digamos. O sea, el colegio ya tiene harta historia en esta tarea de formar moralmente a los niños en valores, que me parece que es algo muy clave. 112, vamos.
102. 112. 112, claro, sí. 112 años. Increíble, Más de 100 años formando en valores, justamente. Claro. Y eso es súper importante porque, como les digo, esa era una trinchera que estaba exclusivamente restringida a un tipo de creencia, digamos. Y yo creo que hoy día, y bueno, hace 112 años que en Talcahuano, digamos, es una tarea que el colegio y la corporación también asume como propia y que bien que lo haga porque, digamos, esta idea y estos valores son muy relevantes. Claro. Y bueno, estos valores, como yo les explicaba, se aplican en las salas de clase y cada mes hay un valor distinto. Tenemos igualdad, tenemos la tolerancia, hay muchos valores en los cuales el respeto, todos los valores al final están todos de la mano, están todos ligados, son todos uno, por así decirlo. Claro. Si uno empieza a aplicarlo o a hablar de cada uno, siempre uno habla de un valor, pero también toca un poco el otro, la explicación del otro valor y al final están como todos ligados. En los mismos símbolos dice cierta rectitud, todo eso, entonces por lo tanto están totalmente ligados. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Estos valores, bueno, se aplican con los distintos meses. Y ustedes, por ejemplo, dentro de las aulas de clase, con los estudiantes, ¿de qué manera ustedes observan o han tenido la oportunidad de ser partícipe de estos valores como en acción, por así decirlo? Así como ¿cómo los aplican? ¿Cómo lo han visto ustedes que se utilizan? Por ejemplo, puede ser trabajar los juegos, porque en el juego tú tienes que respetar al otro. Sí, claro. Me toca, gané, o hiciste trampa, ¿te fijas? Valores que en el fondo si tú ves, la honradez está ahí, ¿cierto? El esperar tu turno. Y también yo pienso que es conversarlo. Cómo tú respetas al otro en sus límites, sus espacios, ¿te fijas? La tolerancia, lo que hablábamos, que los chicos a veces no toleran que el otro piense distinto. Y qué rico que piense distinto, porque así tú puedes, a lo mejor algo de eso te va a servir, pero se utiliza en la sala de clase por lo menos, trabajar de esa manera. ¿Te fijas? Nosotros, por ejemplo, a veces en orientación uno acompaña al profesor, ¿cierto? Sin tampoco ser invasivo, porque también hay que respetar el espacio del profesor jefe. Porque tú puedes trabajarlo, pero también tienes que darle ese espacio para que él tenga, digamos, el trabajo y el dominio de sus chicos. Porque es parte del respeto que tiene que tener uno como orientador, ¿te fijas? Siempre como ponerse acá. Claro. Si necesitas algo, acá está el orientador, pero está tu profesor. ¿Te fijas? De esa manera, por lo menos, yo no sé allá. Sí, no, ¿Puedes agregar algo más? Sí, o sea, yo creo que en la sala de clases, así como en los métodos de enseñanza, yo creo que hay que pensar primero en que el tipo de enseñanza hoy día debe ser activa. Nuestros estudiantes tienen que ser los protagonistas. Primero, y la sala de clases tiene que ser un espacio moral seguro para ellos, donde puedan opinar libremente, donde puedan dialogar, donde puedan participar. Y a partir de eso nosotros, de las opiniones, de la diversidad de visiones, ir construyendo un relato que sea ya humanista, que sea tolerante, que sea respetuoso con los derechos humanos, que se enfoque al pensamiento crítico. Por ejemplo, que también lo declara y se nos incentiva a nosotros los profesores dentro de la comunidad educativa, el trabajo, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos. Cuando los niños elaboran proyectos donde ellos forman parte, cumplen roles esenciales y finalmente entregan un producto que es fundamental, en esos espacios de discusión, de diálogo, de conversación, yo creo que es una oportunidad única para trabajar los valores del humanismo. Porque ellos ya no solamente lo aprenden desde un profesor en una lógica que es asimétrica, sino que también los discuten y los conversan entre pares. Y yo creo que ahí está la verdadera oportunidad de aprendizaje de los niños. Porque yo siempre les digo a los chicos cuando les hago clase, ustedes van a aprender harto de mí porque soy su profesor, pero incluso a veces van a aprender más de sus pares en estas dinámicas de clase, porque es rico cuando un compañero va y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo opino esto, yo opino otra cosa, y entre los distintos, entre las opiniones, entre los distintos aprendizajes, vamos construyendo cosas, que yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso también siempre se debe dar entre profesores, entre colegas. Sí, ¿Sabes también. por qué? Porque yo creo que cada uno aporta algo muy interesante y en los ABP la idea es tratar las interdisciplinas. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque tú realmente aprendes un contenido y el niño lo internaliza. Sí. Cuando tú aprendes así, la verdad es que nunca más se olvida. El aprender haciendo. Sí, claro. Es como, para mí es lo mejor. O sea, imagínate una historia que tú le llevas a una parte y él puede aprender y ver cómo se formó eso.
es que nunca más se le va a olvidar. Claro. Claro, acá la palabra clave, que siempre la utilizamos, sobre todo nosotros acá en el departamento, para referirnos a todos, a los estudiantes, a los profesores, comunidad chegoyana. O sea, que somos una comunidad. ¿Y qué quiere decir? Que al final, por ejemplo, el punto de vista que tú decías, voy a rescatar de ambos lados. Por ejemplo, tú decías trabajos que están juntos formando algo, creando algo y tienen distintas opiniones, pero al final tienen que entregar un producto. Para entregar ese producto tienen que llegar a un acuerdo, tienen que respetarse, tienen que coincidir entre ambos, llegar a un acuerdo y entregar un producto. Pues en este lado también, cuando dice los colegas también deberían aplicar esto y todo, bueno, todo esto, si yo lo tomo, por así decirlo, en una juguera, la idea de esto es que sea la comunidad chegoyana. Pues todo esto que se forma, todos estos comentarios, son partícipes de eso, de la comunidad chegoyana, lo que se desea lograr, a donde todos vamos remando para el mismo lado, por así decirlo, porque todos queremos lo mismo, o sea, la forma, el sello humanista laico, en este caso. Claro. Ahora, yo no sé si esto será un punto aparte, pero me parece que es muy relevante, que ahora lo estaba pensando a propósito del tema de la asignatura y lo que trabajamos en los aprendizajes basados en proyectos. Yo creo que lo más importante del humanismo es su apego a la razón y a la ciencia. Claro. O sea, es súper importante encontrarnos entre los distintos, pero siempre el punto base va a ser la ciencia, el discutir, el tener un método, el abordar las disciplinas, no desde las creencias exclusivamente, que son partícipes, o sea, nunca nos vamos a poder desprender de nuestras creencias, claro. Pero las creencias se tienen que encontrar en un punto que sea la razón, ¿cierto? La investigación. El método científico. El método científico, que eso es base. Se utiliza en todo. En todo. Entonces yo les digo a los niños, yo les digo a los niños, o sea, a mí me dicen a veces, no sé, ¿y qué es la historia? Y yo les digo, bueno, la historia es una ciencia, como la geografía, como la matemática. Entonces, el trabajar en las salas de clases con esa perspectiva científica y que ellos comprendan que hay un rigor también detrás de eso, es muy fundamental cuando nosotros hablamos de humanismo, creo yo. Excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vale. No sé si desean agregar algo, algún punto que se haya quedado ahí. Me encantó. Enviar algún saludo. Este es el momento de aprovechar. Sí, saludar a sus estudiantes. A todos mis estudiantes hermosos que tengo, a todos. Sí, a todos los estudiantes. Bueno, ojalá puedan ver esto, que esto también sea un insumo para que ellos conversen de esto. O sea, exacto. Yo creo que es enriquecedor siempre hablar de estas cosas. Yo les digo a los niños, hay que hablar de los temas. Eso nos permite crecer. Entonces, para quien esté viendo, apoderados, profesores, miembros de la comunidad, estudiantes, administrativos, los que sean, conversan de estos temas, son muy relevantes y digamos, de esta forma nosotros vamos forjando comunidad, que es muy relevante. Exacto, esa es la idea del nacimiento de este programa, pues la idea es que gente que a lo mejor, por ejemplo, en este caso los apoderados que no están en la sala de clase viendo esto, puedan ser partícipes también de lo que sus hijos están aprendiendo, sus hijos están conociendo, las herramientas que se les están entregando de enseñanza, el tipo de enseñanza que se imparte acá. Entonces, bueno, agradecer la visita y esperamos no haya sido muy forzoso el transcurso de la C hacia acá. Bueno, Vero, como siempre, muchas gracias por tu participación. Feliz aquí. Están totalmente invitados a, claro. No necesariamente a un valor del mes, nosotros tenemos varios programas en la parrilla, incluso si podemos hablar de métodos científicos, claro, historia, pueden generar su propio programa, exacto, pueden generar su propio programa. Acá el Departamento de Comunicación está siempre presente y dispuesto para lo que necesiten, y la idea, si es algo que aporte y que sirva acá para educación, cultura, ciencia, lo que sea, estamos disponibles para ustedes. Así que, bueno, también despedirnos de toda la comunidad que nos sintoniza por la 107.3 Radio Chegoyen de Talcahuano, una radio humanista y laica por la libre expresión de las ideas.